Listo, entonces vamos a, bueno, voy a empezar otro ejemplo desde cero. Entonces por acá, no, y antes de empezar, entonces voy a guardar en el repositorio voy a guardar pues hasta donde llegamos en el ejemplo anterior. Y proyecto. Entonces ya ahí quedó. Pero entonces vamos a crear otra vista que se llame video.html. Y acá en video.html lo que vamos es a ir nuevamente por partes. Primero creamos la conexión, la probamos que sí responda, entre otras cosas. Entonces tenemos un proyecto. No, puede ser en el mismo que tenían. O si quieren me pasan de una vez. O como les decía ayer, yo voy a hacer todo el ejemplo. Y ahorita me pasan los usuarios de Bitbucket y ya al final clonan el proyecto mejor. Para que se dediquen a hacerme preguntas o lo que no vayan entendiendo para aclararlo de una vez. Entonces, ese HTML o esta vista se va a encargar de ir haciendo diferentes, digamos, cambios en la interfaz. Entonces, al principio vamos a hacer una petición y la pintamos. Pero lo que vamos a llegar a hacer es que vamos a crear una forma de listar las películas. Entonces que me muestre las películas con el título, la descripción, el actor o los actores y el director y con una imagen y que me vaya mostrando. Y si yo tengo más de 10 películas, entonces vamos a paginarlas. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces este es, como les decía, va a ser la vista. Vamos a hacer la lógica del video. Entonces recuerden que acá tenemos el controller y el modelo. El modelo es donde van a quedar los datos. Entonces acá en el modelo voy a poner la librería PHP para guardar los datos o interactuar con la base de datos mejor. Entonces yo acá tengo ese archivo, librería, entonces voy a poner acá. Entonces miren lo que trae librería. Librería trae unas funciones que, como les decía, son plantillas de funciones que me ayudan a realizar ciertos comandos.
Entonces, por ejemplo, este de acá es la función que me va a crear una conexión con la base de datos. Para conectarme con la base de datos, ¿qué información necesito? Entonces, aunque yo esté en el servidor normalmente se trabaja con el localhost. Entonces, en local es localhost, pero en el servidor también es localhost. Hay algunas veces que cambia la URL y ya uno tiene que poner una URL específica, pero ya es por configuraciones del servidor. Pero normalmente, como les decía, el localhost, el mismo computador está haciendo de servidor, entonces no tengo que poner una URL. O acá también puede ir a una dirección IP. Listo. Pero con MySQL, localhost. El nombre de la base de datos. Entonces, esa información ya está en la base de datos como tal. Entonces, acá, la base de datos se llama video. Entonces, base de datos, video. Usuario. Entonces, los usuarios, pues tengo una duda, pero es fácil pues de aclararla. Y es que los usuarios, para conectarse a esta base de datos, por lo general están en esta tabla. Entonces yo me puedo conectar con root y sin password a la base de datos o al host, localhost. Entonces voy a hacer eso. Root, usuario root. Y el password es sin password. Normalmente, pues en una base de datos que ya está en producción, la idea es que uno cambie estos valores. Listo, entonces acá se crearía la conexión. Y miren que execute query, bueno, digamos que esto es una función que no es del todo muy óptima, porque cada vez que hace una consulta va a crear una conexión. Normalmente eso no se recomienda, porque la idea es que las conexiones sean muy bien utilizadas. Entonces, si yo creo una conexión, dejo esa conexión como viva todo el rato y cuando ya termine la interacción, mato la conexión. Porque las conexiones son procesos que se van asignando a los usuarios y eso es consumir recursos. Pero también eso está ligado a, digamos, al uso que se le va a dar. Si usted, digamos que tiene que mantener un sitio con el usuario se mantiene logueado todo el tiempo y tiene que realizar transacciones y demás, pues ahí sí toca hacer un análisis ya de cómo cerrar la conexión apenas el usuario o se detecta la inactividad o un montón de cosas pues que ya son del sistema específico, pero para estos casos funciona bien esta implementación. Entonces, cada que yo voy a hacer una consulta me conecto a la base de datos. Entonces, connectDB, miren que llama a este método. Entonces, él devuelve una conexión. ¿Cómo la crea? Con esta función de PHP, MySQL Connect. Recibe la URL, el usuario y el password. Y MySQL DB selecciona qué base de datos voy a tener. Porque si ven que en MySQL, en PHP yo tengo varias bases de datos, yo puedo conectarme a diferentes bases de datos, incluso con los mismos datos como de logueo. Entonces acá hay una validación, si no hubo conexión, entonces se muestra un error. Normalmente he visto que meten los cuantos datos de una vez, pues el usuario, password, coma y la base de datos, etc. Sí, también. Lo que pasa es que estas funciones, hay funciones para los diferentes tipos de bases de datos. Incluso hay una que es mejor, que es MySQL que puede tener muchas más funcionalidades. Pero pues eso ya también depende de lo que uno quiera hacer, porque acá esto se hace de esta forma por lo que les decía ahorita, para yo poder cambiar de base de datos con los mismos datos de registro, de logueo. Pero cualquiera está bien. Listo, entonces acá me retorna una conexión, me crea la conexión.
Luego, yo, después de haberme conectado, voy a hacer una consulta, que es el MySQL Query. Y el MySQL Query recibe un query, que este query está en formato SQL, como lo veíamos en MySQL. El select, asterisco, from, la tabla, punto y coma. Ahí puedo pasarle. Y normalmente, si no hay, digamos, resultados en la consulta, entonces se retorna nulo, si no, se retorna la consulta. Listo. Entonces miren que estas dos funciones son las claves y son relativamente simples de entender. Pero igual ahorita hacemos ejemplos. Y vamos a cambiar esta función para listar películas. Le pasamos los datos y va a ser un select. Entonces ahora sí ya hay que mirar las tablas. Entonces yo acá tengo las tablas. Una pregunta, ese parámetro query con el que se llama esa función de precisamente hacer las consultas, ¿es un método PostGet? Pues es como No, eso una cadena. es una cadena, sí, es una cadena de caracteres. Ah, ya, para select y tal, pues, Sí, ahí, ahí vale SQL. sí. Pero más adelante vamos a ver que esos datos ya se los mandan también al script. Entonces, bueno, acá tenemos que la tabla se llama películas. Vamos a listar todas las tablas de películas. Entonces acá quito esto, lo dejo de esta forma. Si en el punto y coma acá, lo que les decía del injection. Y entonces acá generamos una variable error que le dice, dependiendo del resultado, este me va a retornar si es verdadero o falso. Pues acá en realidad es como, hay como un 1 o un dato, no hay como un 0 o un dato diferente de 0. Entonces por eso es que se evalúa así. Dependiendo de eso, entonces póngale falso o verdadero. Para saber si la petición fue correcta. Porque a veces puede fallar esa transacción. Entonces uno no puede pintar siempre datos porque a veces puede que no se trajo los datos. Entonces ahí uno dice como, no, un mensaje de validar nuevamente los datos o una consulta no encontró nada. Entonces eso es una forma de control. Y esto está registrado en este caso. Lo que hacía es que devolvía un solo valor, que era el número de columnas o número de filas que encontró la consulta. Pero acá hay que procesar esto. Bueno, y les muestro en php.net. Hay muchas funcionalidades de la parte de MySQL. Entonces, por ejemplo, yo pongo MySQL. Vamos a utilizar una función que se llama fetch array, que lo que hace es que me empieza a sacar registros, y esos registros yo los voy poniendo en un array. Entonces miren cómo funciona. A ver, no es esta versión. Bueno. Listo, es esta parte. Entonces miren cómo se usa. Entonces, la consulta, cuando yo hago una consulta, él trae registros.
Esos registros se llaman de diferentes, pues lo llaman de diferentes formas, dataset o registros, etc. O acá lo llaman filas. Entonces lo que va a hacer es MySQL fetch array. Yo lo que le va a pasar es el resultado de la consulta, y él lo que va a hacer es que este resultado eso es opcional. Entonces él me va a empezar a traer uno por uno a sacarlos. Y acá en fila, bueno, si quieren hagamos esto, como les decía, para ir haciéndolo por partes. Aquí me va a traer los campos relacionados como si fuera un array. Entonces, miren esto. Podemos hacer un var_doom de fila. Si quieren una vez, y aquí le damos un exit. El exit se sale de la función. Yo ahí también o le puedo dar un break. Entonces por el momento así. Y listar películas. Entonces lo que va a hacer es, acá le voy a poner listar, y miren lo que hace. De listar películas va, recibe unos datos, execute query, se conecta a la base de datos y me ejecuta esa consulta, y luego ya retorno esa información y proceso los datos. Entonces vamos a, bueno, y este parámetro es listar. Listo. Pero hay que terminar la conexión. Terminar la consulta. Pues en este caso lo que vamos a probar es que me traiga todas las películas. Entonces por eso es asterisco from película. Ahí me trae todas las películas. Entonces vamos a probarla. Entonces acá, proyecto, PHP, model, librería, .php, y acá le vamos a pasar cmd listar, creo que era. ¿Sí ven? Esa información ya la está trayendo de la base de datos. Y acá lo que hice fue imprimí uno para validar que si estuviera obteniendo esa información, y luego ya simplemente la estoy almacenando. Entonces miren que acá que llega el ID o clase primaria, el nombre, name, la fecha, bueno, él repite, como parece que repitiera los datos, pero es porque internamente tiene una información adicional. Entonces por eso es que uno acá lo que hace es que va a almacenar cada una de esa información. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un array que sea como de los datos y esto va a estar vacío. Listo. Y aquí internamente voy a ir creando esos datos. Entonces, array push entonces lo va a pasar el array al que le quiero pegar datos y los datos que quiero crear. Entonces vamos a poner fila sub name
fila test name, date, sinopsis y image. Date. Listo, y le voy a quitar esto para que... Sí, gracias. Fila y fila. Y acá... bueno, entonces los datos al final hay que agregárselos al ANS de, por ejemplo, películas. Y va a ser igual al ANS. Igual a que... Ah, sí, a datos, sí. Por eso es que me dio al revés. Sí, gracias, es datos. Bueno, acá, vamos a ver qué pasó. Bueno, al parecer hay un error. Entonces, en datos, sí, acá, no, estos dos corchetes son del array que se está creando. Fila. Bueno, cuando pone problemas de anotación, pues lo mejor es crear esto así. Uno crea el array temporal, mejor array push, utilizar la función array push. Entonces le damos en temp y el valor que quiero guardar. Vamos a ver si de esta forma así. Que recuerden que a veces hay un problema con los índices, con los pasó con el ejercicio. Entonces con esto ese problema no lo vamos a tener. Bueno, ahorita hay que hacer un cambiecito en la base de datos porque no estamos guardando la imagen. Bueno, y acá entonces ya si le decimos temp, listo. Entonces vamos a ver si sí en esta vez trae los datos correctos. Listar. Acá. PHP se pueden correr por pasos. Como haciéndole debug. Pues hay herramientas que permiten eso, pero normalmente por eso hay que imprimir mucho. Pero o Chrome también pues tiene herramientas. Por ejemplo, JavaScript no se puede ejecutar por pasos, pero con Chrome sí uno le puede poner puntos de validación. Pero esperen, yo reviso a ver qué puede estar pasando acá. Datos, temp. Películas. Bueno, voy a imprimir por acá para depurar qué está pasando con datos.
Que también puede estar pasando que se quede en un línea 45. Bardo. Bueno, ahí está la información. De pronto es... Número uno. Entonces acá, Ans películas. Bueno, voy a codificar entonces solamente las películas, porque las películas están bien. A ver, acá es. $47. ¿Cómo? Sí, son datos. Sí. Lo que está pasando ahí es que hay un dato que falla en en el formato del JSON. El orden ahí no afecta. El orden con el que está saliendo acá. No, porque ese es como el orden que yo le estoy definiendo a la información. Entonces va a hacer otra prueba y es que a los elementos les voy a asignar el valor. ¿Cómo así? Llegar acá y hacer esto. Entonces en temp name ser igual, solamente voy a poner este y acá, y al final datos películas va a ser igual a datos y acá ans. Bueno, ahí miren que de esa forma ya lo reconoce. Sí, entonces vamos a pegarle los otros elementos de esa forma. Entonces si ven que PHP no informa de ningún error Sí, ya no sabía. y es muy complicado, si uno no tiene el error, pues tratar de entender qué pasa. Entonces acá miren que simplemente cambiando esta notación logramos pero al parecer es porque los índices ponen, bueno, miren que acá es uno de los datos que está poniendo problema. Vamos a ver cuál es. Yo creo que puede ser este date. Vamos a ver cuál va a ser.
Bueno, el date no es. Sinopsis, vamos a ver si es. Entonces la sinopsis es la que estaba poniendo problema. La sinopsis está poniendo problema, puede ser por caracteres especiales que tenga. Y eso daña el JSON. Entonces vamos a imprimir la sinopsis a ver qué tienen. Imprimimos la sinopsis, miremos si tiene algún carácter raro. Y si tiene algún carácter raro, bueno, de pronto es por la ñ. Pues, pero es que yo no hablo mucho, yo escribí palabras. No es que eso no lo de nosotros. Pero puede ser que yo cambie algo pues también en los ejercicios que hicimos. Son las de nosotros. Pues esa es como la que yo había clonado, pues yo le he hecho cambios. Pero entonces es bueno que pase eso porque la codificación puede fallar. A ver, ahí podemos probar hay una función que se llama encode. URL encode. TF8, TF encode. Vamos a ver si esto resuelve el tema de codificación. Vamos a esta prueba acá. TF encode de esta información. Sí, con eso ya se corrige. El error se está dando por caracteres especiales. Si ven el cambio lo que pasó, pues la cosa es que ahorita cuando enviemos los datos o cuando los recibamos, tenemos que hacer un cambio otra vez en la codificación. O sea, las señas se cambiaron por... Sí, miren eso por acá. Entonces ahí, eso era lo que estaba dañando el archivo. Pues eso se puede arreglar de varias formas. Esta es una. O la otra, esperen, yo la pruebo. Estoy seguro que vaya a funcionar, pero probémosla. Y es que sería esta, dejar esto tal cual. Y poner un meta carácter. Pero no, toca hacerlo así porque es que no nos funciona el encabezado. Toca poner un encabezado, pero parece que es dar más vuelta. Pero entonces, listo, con eso ya tenemos la generación de información desde la base de datos. Entonces miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 películas. Entonces, ¿cómo las vamos a leer desde la aplicación, desde la presentación? Entonces acá en video
tenemos que crear un JavaScript que me lo lea. Entonces voy a utilizar el descensor. Entonces primero copiemos esto y vamos a utilizar la consulta que es esta. Entonces miren, entonces función pedir datos, pego esto, acá le digo que están los datos en el model librería y acá el comando es listar. Listo. Entonces vamos a ver si me está trayendo los datos. Entonces vamos a pintarlos acá. Console.log y datos. Listo. Y que me pida los datos apenas carga la página. Entonces window.onload igual a pedir datos. Hasta el momento van entendiendo lo que va pasando. Sí, pero ¿por qué el Windows no va a tener el HT? Ah, no, es un escrito. Miren la derecha. Entonces acá proyecto, entonces vamos a abrir proyecto, video HTML. Y todavía no estamos haciendo nada con eso, pero vamos a ver si esos datos sí los va a traer. Ah, bueno, creo que no imprimimos nada. Console log, console dir, los datos. PHP modelo. Está PHP model librería. A ver, ¿qué está pasando ahí? Entonces librería se está llamando con el CMD listar, librería CMD listar, pero creo que esto tiene que ser por se envían los parámetros por están enviando dos parámetros, uno por get y por post, pues no estamos enviando nada, y acá lo que nosotros estamos enviando es por post. A ver, entonces acá cambiamos esto. ¿Cómo es que ampliaste lo de los caracteres especiales? Con el UTF-8, acá mira, esta función UTF-8 encode. Bueno, entonces ahí ya lo que me estaba faltando era que este script recibía la información era por get. Entonces aquí ya la estaba enviando por get y está respondiendo, y acá entonces debió haber quedado. Entonces miren, acá está llegando el objeto con las películas. Listo. Esta es la información. Ya tenemos esa información ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a crear. Bueno, esto lo vamos a hacer algo muy artesanal, porque vamos a hacer una tabla para mostrar las películas. Pero, bueno, hagámosla mejor, un poquito mejor.
que sean divs. Entonces normalmente a esto se le llama como la plantilla. En, en otros, bueno, o en otras como perspectivas se llama data binding, donde uno crea un template y ese template es lo que se va a generar y se va a duplicar dependiendo de la cantidad de datos que hay. Pero entonces acá voy a como a simular ese data binding. ¿Cómo? Entonces voy a crear una función que se llame pintar datos. Pintar datos lo que va a necesitar son los datos y esta función se va a encargar de imprimir. Entonces vamos a imprimir. Entonces el HTML va a ser vacío inicialmente. Acá vamos a utilizar el for y in datos. Y aquí vamos a imprimirlos como sin ningún formato por el momento. Es decir, hacer esto. Lo que les decía, todo por partes. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. En datos. Entonces, datos me retorna. Ah, bueno, datos tiene películas. Y si yo quiero, puedo hacer esta validación. If datos.error, si no hay error, imprímame esto. ¿Entienden esa parte? Porque el JSON, recuerdan que le pegamos una variable de error. Entonces, si no hay error, imprima. Entonces, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir datos.películas sub-in más un espacio. Entonces él se va a encargar de ir concatenando. Y apenas concatena, entonces vamos a crear aquí como una respuesta. Apenas concatene, en esa respuesta me va a pegar la información. Entonces yo le voy a decir, vea, en respuesta.html ponga ese HTML que generó. Y ese pedir datos, entonces lo voy a poner acá. Entonces vamos a ver si funciona. Bueno, entonces miren que acá está poniendo la información, pero no me está poniendo el valor. El valor llega por datos, películas, subí y datos, películas. Es i. Creo que es acá i. Cero, unos. Datos, película, sub name. Entonces acá yo ya empiezo a obtener la información. ¿Sí les queda claro esa parte? Entonces tenemos que empezar ya a sacar la información. Entonces esa información, para pintarla bien, vamos a bajarnos unas imágenes. Entonces, imágenes de películas. Entonces las películas que tenemos hasta el momento es Matrix, Kill Bill, Jackie Brown y Pulp Fiction. Entonces vamos a bajar Matrix, imágenes pequeñas,
Kill Bill. Jackie Brown. ¿No se han visto Jackie Brown? Nada de Quentin Tarantino, muy bacán. A ver. Estas- Salieron pura Jackie menos Brown. Fun movie, Jackie Brown movie. Entonces, aquí, bueno, toca otra cosa porque esta no trajo nada. Sí, pues. A ver. Está muy pequeñito. Bueno, Jackie Brown, ¿cuál era la otra? Pulp Fiction. Pulp. Sí, quiero que todas sean de 256. Para que se vea, vamos a listar, entonces para en el listado queden bonitos. Pero ni lo estaba haciendo con los posters de IMDb, los vienen como de moda. Ah, bueno, esa es otra opción. Y bueno, pongamos otra de otra película diferente. A ver. Eh, no es- Listo, entonces ya tenemos las imágenes. Para que no nos toque modificar la base de datos, entonces podemos renombrar esas imágenes con estas extensiones. Lo malo es que estas extensiones son JPG. Bueno, pero entonces va a ser un medio machetazo acá. Entonces miren que todas estas son PNGs, son JPGs o JPEG. No sé, yo busco otra vez, es mejor. Los Sims. Bueno, esta es de 256. Bueno, entonces ahí ya tenemos las imágenes.
Tenemos 4 imágenes para las 4 películas. Y entonces los voy a renombrar, como les decía ahorita. Renombrar con los valores que esperan acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser los Sims. Ah, bueno, sí, mejor en orden. La otra era esto. Esa era... se me olvidó. Esa era Kill Bill. Bueno, Kill Bill. La extensión. Por eso ese es el machetazo que les decía que hay que hacer. Toca... O bueno, ahorita podemos cambiar en la base de datos más fácil. Esta es la otra. Y acá, finalmente, listo, y en la base de datos, entonces vamos a cambiar eso mejor. En la... Vamos a editar. Entonces acá cambiémosle la extensión a PNG. Extensión a PNG. PNG y por último PNG. Listo. Bueno, entonces ahí ya las imágenes vienen en PNG. ¿Qué falta hacer? Entonces, toca llevarse las imágenes para la carpeta. Para la carpeta de imágenes. Y eso está en IMGs, carpeta nueva, películas. Listo, entonces, ¿cómo es la ruta? IMG es las películas. Entonces, nuevamente por partes vamos a hacer eso. Entonces acá yo le voy a decir, vea, se perdió. Yo le voy a decir, vea, las películas las va a pintar las películas de esta forma. IMG SRC igual a IMG slash películas slash sigue datos película image, se llama esto, image, cierro
Aquí las cierro y bueno, y esto lo puedo pegar acá. Y hay una cosa que no cerré. Bueno, acá un punto. Bueno, acá es más porque JavaScript. Entonces img, abra, cierro, punto. Acá falta la comilla. Listo. Entonces vamos a ver cómo se va imprimiendo eso. Bueno, entonces la ruta quedó mala. Vamos a ver cuál ruta está cogiendo. Log img. Entonces punto slash. Slash. Bueno, acá la voy a poner, a ver, proyecto. Lo que pasa es que, si es que, miren cómo está poniendo la ruta. Es que eso es un tema de configuración del Apache. Miren que él está poniendo localhost, proyectos, img, pero acá toca poner, bueno, si está en proyecto, imágenes, películas, ven yo miro, imgs creo que es. Miremos. IMG película. IMG películas. Localhost proyecto IMG películas. ¿Por qué no tratas de acceder a la imagen por la URL? Bueno, no, lo que pasa es que acá, no, lo que está pasando aquí no es que no la está encontrando, sino que miren que dice es forbidden, es por los permisos. Bueno, eso. No, eso es por los servidores como los... Eso en un servidor Windows no les va a pasar eso. Sí, porque nosotros no hemos tenido ese error, pues. Pero en Mac o en Linux les pasa siempre, porque los servidores tienen que tener unos permisos de acceso. Entonces usted sube algo y le tiene que dar los permisos. Entonces acá lo que está pasando es que hay que ir a la carpeta y dentro de películas hay que darle este permiso a las imágenes. Entonces ahí probablemente ya va a funcionar. Sí, entonces ahí ya las trae. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a poner esto acá la imagen. Pero lo más bacano es que si usted agrega una película, agrega la imagen y todo, entonces ya se le empieza a traer acá. ¿Sí les queda claro esa parte? Bueno, entonces yo hago cancelo esto. Voy a tener acá.